Mega Elecciones 2025. 9 de la mañana con 7 minutos, lo estábamos viendo, 5 días quedan para la elección presidencial y hoy, este martes, ambos candidatos van a tener su último cara a cara, esto en el debate de Anatel. Y estamos precisamente con Mauricio Morales, nuestro experto, el profesor Mauricio Morales, para comentar lo que queda de carrera presidencial ya nada y donde al parecer se la van a jugar todo por el todo los candidatos en este último debate. Sí, hola Maribel, muy buenos días. Sí, claro, esta es la última instancia en que los candidatos se enfrentan cara a cara sin perjuicio de que queden algunos días de campaña electoral. Jara, me imagino que irá a salir con todo, es el todo o nada para ella. A estas alturas queda un volumen muy pequeñito de votantes indecisos, pero para ella cualquier sumatoria es positiva, por lo tanto me imagino que irá a salir con todo nuevamente a enfrentar este debate presidencial. Cuando me refiero con todo, es a marcar diferencias de propuestas, de programas, y no tiene nada de malo, fíjate, que un candidato o candidata en este caso salga a apurar o a enfrentar al otro en ese tipo de materias. De eso se trata la política. De contenido, en el fondo, de finalmente, porque se habla de que ella tuvo un tono confrontacional, pero tú dices que en el fondo si ese tono tiene que ver con que la otra persona detalle propuestas. Eso es total y absolutamente normal y esperable en la competencia política. Yo no estoy tan de acuerdo con algunas personas que dicen que la confrontación es mala para la democracia. Cuando hay confrontación de carácter programático, eso es muy positivo para la democracia. A veces la polarización funciona, Maribel, como el colesterol. Está el colesterol bueno y el colesterol malo, ¿verdad? En la polarización es exactamente lo mismo. Está la polarización buena, que es la que se ejerce mediante la diferenciación programática entre las ofertas, y está la polarización mala, que es aquella polarización que se deja llevar por cuestiones de carácter personal o emotivo. Al igual que el colesterol bueno, que se ejercita, o sea, para que se produzca el ejercicio central, en la democracia es exactamente lo mismo. Ese ejercicio de diferenciación programática ayuda a que los electores puedan optar entre distintas candidaturas. Lo malo, o el colesterol malo, el que bloquea las arterias de la democracia, es aquella polarización que tiene que ver con el juicio o la descalificación personal que un candidato hace del otro. Por eso, Maribel, déjame cerrar solamente con esto, que se anden tratando de mentiroso, me parece que es... O sea, esa palabra, por favor, comencemos a dejarla. ¿Sabes por qué? Uno puede ser impreciso, se puede equivocar, pero acusar a otro de mentiroso ya es un juicio de valor. O sea, y el debate en ese sentido está tremendamente degradado. Uno puede decir lo que estás diciendo es incorrecto, lo que estás diciendo no se atiene a la realidad, pero de ahí a generar un juicio sobre la otra persona, me parece que eso lo único que hace es desprestigiar el debate político. Porque si el debate político, como decías tú, va a ser sobre propuestas. Claro, sobre contenido. Ese es el colesterol bueno. Claro, y eso quizás podemos esperar de Janet Jara, bueno, que mantenga este tono de confrontación, de ir a buscar a su contendor, entendiendo que ella finalmente tiene que apostar a más. O sea, ella está bajo las encuestas, los últimos sondeos al menos que vimos antes de la veda electoral, y me da la impresión, no sé si tú concuerdas conmigo, de que José Antonio Kast va a buscar arriesgar menos. Claro, exactamente. A ver, Kast, me imagino yo que va a hacer tres cosas fundamentalmente. La primera es algo simple, responder las preguntas que se le formulan. Si esa pregunta, Maribel, es sí o no, la respuesta debiese ser sí o no. Si la respuesta es depende, la respuesta no puede quedar solamente en la palabra depende. Se tienen que entregar los argumentos para que el televidente sepa de qué depende lo que el candidato quiere responder. Eso es lo primero, es muy importante. ¿Sabes por qué, Maribel? Porque si Kast definitivamente es el próximo presidente de la República, se va a tener que enfrentar permanentemente a la prensa. Exacto. Y la prensa no le va a aguantar o no va a tolerar que un presidente no pueda responder por sí
o por no. O Le no podría enfrentar traer... ciertos temas que quizás le complican, pero que es necesario saber cuál es su percepción o su postura con respecto a algunos. Lo vimos en el debate de Archie también. Claro, se escuchó mucho depende, lo señaló también así la propia candidata también Janet Jara, que lo emplazó por no definirse en esas posturas. Claro. ¿Cuánto eso lo puede perjudicar también a Kast? Sí, eso lo puede perjudicar en la medida en que no implemente dos cosas adicionales a la que mencioné respecto a responder las preguntas, si es sí o no, si es depende, que diga de qué. Metas, segundo, plazos, tercero. ¿A qué me refiero con eso? Metas. ¿Cuáles van a ser los objetivos del gobierno en tres materias centrales? Inmigración irregular, desempleo o crecimiento económico y seguridad pública. Metas. O sea, que el televidente, el votante, sepa cuáles son claramente esos objetivos, que el candidato los tiene muy claro por lo demás. Pero le falta la tercera dimensión, que es la dimensión temporal, plazos. O sea, no puede ocurrir que los electores se sigan imaginando que una vez asumido el gobierno vamos a tener 334.000 inmigrantes irregulares expulsados del país. Inmediatamente. ¿Cierto? Claro. Eso, de hecho, el equipo de Kast y el propio candidato han tratado de reducir esas expectativas, porque de lo contrario se puede producir un escenario de sobreexpectativas que lo único que haga sea reducir el periodo de luna de miel que tienen los presidentes de la República. 100 días en el fondo. Esos famosos 100 días, Sí. claro. Cuando se generan muchas expectativas, el golpe es muy fuerte. Es como si a un niño tú le dijeras, te voy a llevar a Disney, y lo terminas llevando a Fantasilandia, con el respeto que me merece Fantasilandia. La expectativa del niño era ir a Disney. No lo llevaste a Disney, lo llevaste a Fantasilandia, y eso va a generar un problema de expectativas en ese niño y que produce un drama de expectativas, mal comportamiento, enojo, rabia. Frustración. Y frustración. Esa es la palabra. Esa es la palabra. O sea que eso va a perjudicar eventualmente, si es que es elegido José Antonio Kast, su gobierno, si estas expectativas siguen siendo tan altas, pero me da la impresión que se han intentado ir bajando por parte de su equipo también, con respecto a lo que puede pasar, por ejemplo, con el tema de migración. Exacto. Ahora, ¿qué temas podrían complicar a José Antonio Kast y qué temas podrían complicar a Janet Jara en este último debate? A ver, en el caso de José Antonio Kast da la sensación de que, bueno, hay un problema que ha persistido durante todos los debates y esta famosa rebaja de los 6.000 millones de dólares, ¿verdad? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Qué va a recortar? ¿Beneficios sociales o no? Y ahí se puede esperar que Janet Jara lo vuelva a increpar. Lo vuelva a increpar, y a pedir que diga cómo lo va a hacer. Lo segundo es la forma en que se va a proceder para el control y expulsión de esa inmigración irregular. Recuerda que en el debate él dijo, bueno, si no los vamos a expulsar, los vamos a invitar a salir. Y eso, naturalmente, que genera dudas. Hoy día debiese salir el candidato con una respuesta muy contundente sobre esos dos puntos. Y lo tercero, que me parece que va a ir sí o sí en este debate presidencial, son los indultos. Cuestión que ya sabemos que al presidente Boric le costó muy caro, y veremos si es que Kast va a tener una postura clara respecto a los indultos y si es que se van a hacer y con quiénes y bajo qué condiciones. Esos son los tres súper importante elementos. Eso, sí, para poner ahí ojo. Y en el caso de Janet Jara. Ya, en el caso de Janet Jara yo diría que son los siguientes. En primer lugar, claro, ella es de un partido como el Partido Comunista, debe ser capaz de transmitir a los votantes de que si bien ella es comunista, pertenece a una coalición muchísimo más amplia de centroizquierda que abarca desde la DC hasta el PC. En segundo lugar, mostrar elencos. Me ha llamado mucho la atención en la campaña de Janet Jara la ausencia de elencos. ¿A qué me refiero, Maribel, con elencos? A eventuales miembros del gabinete. No me estoy refiriendo ni a los alcaldes que la apoyan, ni a los presidentes de partido, no. Me estoy refiriendo a las personas que eventualmente ocuparían un cargo de ministro en el próximo gobierno de Jara si es que ella gana la elección. O sea, en el fondo, hasta el día de hoy eso es una incógnita
que es distinto también al panorama que uno puede ver en José Antonio Kast, donde se vislumbran ya eventuales nombres que podrían ser parte de su gabinete. Sí, y eso, fíjate que, claro, alguien podría decir o podría argumentar, decir, bueno, acá lo que interesa en un presidencialismo son las características propias del presidente, el candidato presidencial. Pero en Chile tenemos efectivamente presidencialismo, pero al mismo tiempo las personas al momento de votar también están mirando los equipos que acompañan a esos candidatos presidenciales. De hecho, ¿te acuerdas cuando salió electo el presidente Boric? Tenía que dar una señal de tranquilidad a los mercados, y a quien nombró como ministro de Hacienda, a Mario Marcel. Claro. Sí, en este caso... el socialismo democrático. Exacto. La candidata Janet Jara debiese ya, o sea, ya muy encima, pero por lo menos en este debate entregar, no sé si una nómina, pero sí apoyarse en las personas que eventualmente oficiarían en cargos tan relevantes como Seguridad Pública y Hacienda. En Kast, al parecer, eso está un poco más claro o un poco más avanzado, pero en Janet Jara se le va a exigir aquello. Ya, eso es súper importante también en torno a última estrategia, por ejemplo, para concitar mayor confianza de la ciudadanía, para que estos indecisos busquen votar por ella, entendiendo que ella está en una situación absolutamente de desventaja según las encuestas, y donde va a ser vital, se ha hablado mucho de eso, y te quería preguntar, Mauricio, del porcentaje de diferencia que puedan tener ambos candidatos. ¿Por qué es tan importante ese porcentaje, ya sea para uno o para el otro, para quien sea finalmente quien llegue a la moneda? Sí, a eso le denominamos margen de victoria. El margen de victoria, y sobre todo en un sistema o en un régimen de voto obligatorio, es muy importante tanto para el ganador como para el perdedor. Para el ganador, porque va a llegar revestido de un volumen de apoyo político nunca antes visto en la democracia chilena. O sea, si votaron, hay 15,8 millones de chilenos habilitados para votar, y votaron 13,4, el próximo presidente electo o presidenta electa tendría 7,5, 8 millones de votos. O sea, sería va a ser el presidente seguro el más votado en la historia. ¿Por voto obligatorio? Por voto obligatorio. Es un efecto mecánico. ¿Sí? Es un efecto mecánico. O sea, estamos incorporando nueva gente y por lo tanto, claro, aumenta por la restauración del voto obligatorio el número de votos emitidos en favor de los candidatos que están en competencia. Y para el derrotado, podría ser o va a ser interpretado como una señal de deterioro de la actual administración del presidente Boric. Entonces, ¿qué le van a imputar al presidente Boric? Presidente, usted llegó el año 2022 con un proyecto constitucional que se rechazó. Eso fue una derrota ideológica. También tuvo que incorporar de manera más masiva el socialismo democrático a su gobierno. Carolina Toá. De los meses, exactamente. Salió como ministra del Interior, duró bastante poco y ahí asume Carolina Toá. Entonces, claro, eso va a ser interpretado como una derrota política, o sea, ya llevamos una derrota ideológica, una derrota política, y ahora enfrentar una derrota electoral que podría ser la peor derrota de la centroizquierda, al menos desde el retorno a la democracia. Estuve mirando los datos antes de hablar contigo, Maribel, y el peor desempeño lo ha tenido en la centroizquierda Alejandro Guillén en una segunda vuelta, que sacó cerca del 44%. La centroizquierda nunca ha estado por debajo de eso en una elección presidencial. O sea, si consideramos candidato de centroizquierda también a Boric, estoy extendiendo harto el arco político, pero sería una cuestión histórica. Por eso mismo el margen de victoria impacta tanto para el ganador como para el perdedor. Al ganador le entrega una responsabilidad mayor, claro, y va a llegar... Poder. Exacto. Y efectuar cambios. Y las segundas vueltas, Maribel, hay críticos de la segunda vuelta precisamente por lo que tú estás señalando. Es decir, en una segunda vuelta en que un candidato llega con 8 millones de votos a la presidencia de la República, va a tener esa sensación del poder total, ¿cierto? Y va a querer, en una primera instancia, imponer los términos de la negociación política. Pero en este caso se va a enfrentar a un Congreso hostil. Es hostil porque la centroderecha no fue capaz de ganar la mayoría. Tiene solamente 76 diputados y 24 senadores. Y con una fuerza, por ende, llegar con 8 millones de votos no sirve de mucho
si es que no está o si no se fue capaz de conquistar las mayorías en el Congreso. Y con Ojo una con fuerza eso. como el PDG en el Sí. Congreso también, donde una de esas personas de la bancada, Pamela Giles, quien ya advirtió que le iba a hacer la vida imposible, dijo ella, a José Antonio Kast, entendiendo que ella igual tiene un liderazgo al interior del Congreso, también fue una de las más altas mayorías al ser Nacional. elegida. Sí, claro. Sí. Ahora, tú hablabas de Gabriel Boric, el presidente, que, claro, si bien se puede decir que él intervino bastante antes de la primera vuelta en la elección, también con críticas cruzadas a José Antonio Kast y viceversa, ahora ha permanecido más al margen. ¿A qué se debe esto, crees tú, Mauricio? A ver, esto se puede deber, diría yo, a dos razones fundamentalmente. La primera es que el propio comando de la candidata Jara no quería al presidente de la República encima con el fin de entregarle suficiente autonomía a ella al momento de enfrentarse con José Antonio Kast. Sería muy mal visto que un presidente de la República entrara a ayudar a un candidato presidencial de manera tan directa. Es más, podría haber sido acusado de intervencionismo, aunque las oposiciones, el presidente se mueve y ya es intervencionismo electoral, pero desde el comando de Janet Jara, al parecer se lo solicitó al presidente de la República no realizar una intervención tan directa como lo hizo en la primera vuelta. Y en segundo lugar, porque seguramente, aunque de manera un tanto evidente, el gobierno, claro, no quiere aparecer abrazado a una eventual derrota. Claro, eso A una eventual derrota histórica. yo creo que pero puede pesar mucho, claro, ¿no? pero la gente va a ser igual el vínculo. Y no es tan extraño, Maribel. ¿Por qué? Creo que te lo comenté en su minuto, ¿no? Tengo una base de datos de todas las elecciones desde el año 2015 al 2025 en América Latina. Creo que te lo comenté, el 85% ganan las oposiciones. Entonces, claro, entregarle la banda presidencial a un candidato de la oposición no es una cuestión que vaya a contrapelo de todas las elecciones o la gran mayoría de las elecciones de América Latina en los últimos 10 o 15 años. Ya, suele suceder ya. Suele esos ciclos suceder, políticos. es un ciclo político, exacto. El problema para el presidente Boric es que le está entregando a la banda presidencial no a un representante de la derecha tradicional Claro. o moderada, sino que se la está entregando a su rival político-ideológico más directo, que en este caso es José Antonio Kast. Absolutamente, la persona que representa lo contrario absolutamente sí. de su gobierno. Ya se midieron, recordemos de la elección pasada, Claro. por eso también uno escuchaba estos dimi y diretes durante los últimos meses de campaña entre José Antonio Kast y Gabriel Boric, y ahora... Claro, lo que puede implicar para el gobierno entregar la banda presidencial a quien fue su contendor ideológico. Sí, claro. Eso va a ser un gran golpe para el gobierno y sobre todo, Mauricio, y a lo que estábamos conversando, si la ventaja que pueda sacar el candidato sea alta. Claro, o sea, muchos especulan de que esto se podría parecer al resultado del plebiscito del año 2022, que sea un 62-38. La única elección que tenemos memoria, aparte de ese plebiscito, que haya sido definida un 62-38 en una segunda vuelta, fue la segunda vuelta de Bachelet-Matei, 2013-2014, en que Bachelet se impuso por un 62-38 precisamente. Por lo tanto, si el presidente Boric, ya habiendo perdido lo que comentábamos recién, el plebiscito 2022, habiendo incorporado el socialismo democrático en circunstancias de que su generación abjuró de los gobiernos de la concertación y adicionalmente le entrega la banda presidencial a una persona de la oposición más extrema y esa oposición más extrema logra ganar por una ventaja que sea extraordinariamente significativa, eso indudablemente que va a dejar al presidente Boric en una situación desmejorada en términos de imagen, pero ya sabemos que los liderazgos políticos en Chile se renacen, o sea, resucitan, y seguramente el presidente Boric en un tiempo más va a ser el líder de la oposición. Oye, eso te iba a preguntar, porque cada presidente que ha salido en su momento, claro, sale bastante cuestionado. Quizás en el último momento vuelva a subir un poco más en la encuesta. Ah, la aprobación, sí. La sí. aprobación. Te voy a explicar eso. Pero después sale bastante cuestionado. Pero pasa el tiempo y da la impresión de que esos cuestionamientos como que quedan en el olvido y uno empieza a recordar lo bueno. Es como terminar con alguien, una relación, y uno después empieza a recordar, oye, ¿por qué terminé? No me acuerdo. Sí. Y me quedo con lo bueno. Sí, si no era tan malo. Claro, aquí hay dos cuestiones y no es particular solamente de Chile, sino que se da en el resto de los países latinoamericanos cuando uno analiza la aprobación presidencial.
siempre se produce un incremento al finalizar el gobierno. Es una especie de bono de reconocimiento que le realizan los electores a su presidente de la República. Claro, los electores ya no están preocupados del presidente de la República que sale, sino que del presidente de la República que entra. Por lo tanto, son más suaves, más benevolentes al momento de evaluar el gobierno que viene saliendo y dicen, bueno, en realidad tuvo cosas positivas, a lo mejor le vamos a dar este bono, al final, total, se va igual. Y tienes razón, luego de pasado un tiempo, esos liderazgos comienzan a ser recordados de mejor manera. En el caso del presidente Piñera, antes de fallecer incluso, ya tenía una mejora en su imagen. Incluso se hablaba ahí que podría ser candidato presidencial nuevo, antes de que falleciera. Exactamente. Entonces, sí, los presidentes tienen un derrotero bien particular. Algunos decían que los presidentes eran como los jarrones chinos, ¿verdad? Que no sabían dónde dejarlos después y que eran molestos para los gobiernos nuevos, y otros dicen que en realidad los líderes se pueden rehacer en el tiempo. El único líder que no tuvo un afán de repostularse a la presidencia de la República fue el presidente Elwin. Claro. El presidente Elwin dejó el poder y nunca más siquiera se comentó la posibilidad de que él fuese presidente nuevamente. Y creo que a lo mejor él entendió en ese momento su función, que era finalmente ser transición, tal como fue su gobierno. Sí, claro. El presidente Elwin lideró ese proceso, claro, desde fines de los 70, principios de los 80, diría yo, y pasa a ser un liderazgo mucho más consolidado después de la formación de la Alianza Democrática del año 83. Fíjate que hay una cuestión en Elwin. Nos estamos yendo un poquito al tema, pero bien breve. Él entendió muy tempranamente que el año 82, en un seminario del Instituto Chileno de Estudios Humanísticos, el presidente Elwin era una figura un tanto, no quiero decir despreciada, pero al margen de figuras más relevantes en esa época, como era Gabriel Valdés, Ricardo Lagos, Enrique Silva Sima. Claro, Elwin traía toda en su espalda la situación del golpe, había sido presidente de la DC, no era una figura del todo respetada. Y él dice, miren, nosotros tenemos que someternos a las reglas de la dictadura, tenemos que enfrentar este plebiscito, no es necesario seguir discutiendo sobre la legitimidad de la Constitución, porque estaba en eso, se estaba discutiendo en ese momento, porque yo no voy a convencer a Pinochet de que su Constitución es ilegítima, ni él me va a convencer a mí de que su Constitución es legítima. Y ahí, muchos dicen, ahí se inicia realmente el proceso de transición a la democracia pactada. El pacto era entre el gobierno autoritario y la élite democrática. Y después de eso, todos los presidentes o presidenta, en este caso Bachelet, todos han querido también incursionar nuevamente y ser nuevamente presidente. A algunos les resultó, a algunos no les resultó a Lagos, a Frey, pero sí a Piñera y a Bachelet. Ahora, ¿qué se puede esperar para este día domingo? ¿En qué sentido? Primero, de los resultados, la participación y después en esta performance que hay siempre, republicana, ¿no?, que tiene que ver con el llamado telefónico de uno u otro del presidente Gabriel Boric, y en este caso, si es que gana José Antonio Kast. Uno se pregunta cómo va a ser esa conversación, si es que la hay. Uno esperaría que sí. Sí, uno esperaría que sí. Sí, voy a partir por lo último, que me parece que, claro, para algunos un saludo más o menos no es relevante, para mí sí, desde el punto de vista de que la democracia se trata de que los ganadores asuman el poder y que los perdedores reconozcan el triunfo de ese ganador. En consecuencia, uno esperaría que el candidato o candidata perdedora llame al ganador y que el presidente de la República haga lo propio independiente del resultado. Segundo, del resultado mismo. ¿A qué hora lo vamos a conocer? Probablemente entre 18:30, 19 horas, porque es un solo voto a contabilizar, por lo tanto uno esperaría los resultados. Uno esperaría que el CERVEL contabilizara de manera muy acelerada. Y en tercer lugar, la participación electoral. En promedio, la participación electoral desde el año 2022, en que se restituyó el voto obligatorio, hasta la primera vuelta de 2025, bordea el 85%. Eso quiere decir aproximadamente 13,4 millones de votantes, 13,5 millones de votantes, y vamos a tener que estar atentos a tres cosas. Los votos que obtiene cada uno, por cierto, lo que decías tú, el margen de victoria. Y en tercer lugar, la votación inválida, que es la votación nula y blanca, que ya fue de 507.000 votos en la primera vuelta, y veremos si el efecto PDG, que llamó a votar nulo blanco, va a tener algún impacto
en el volumen de votación nula y blanca del próximo domingo. Ya, eso va a ser súper interesante, saber si efectivamente hay un incremento de esos votos nulos o blancos. Ahora, ese día, el día de la votación, ¿qué debo saber yo si quiero ir a votar? Así los datos prácticos que son tan importantes siempre, de repente uno se olvida, pero que tiene que ver como si puedo votar, por ejemplo, con la licencia de conducir, ya, a qué hora, desde qué hora hasta qué hora puedo ir, etcétera. Listo. Educación cívica, Educación ¿cierto? cívica, Ya. a cargo del profesor. Carnet de Mauricio identidad Morales. o pasaporte vencidos hasta con un año de anticipación a la respectiva elección. Segundo, revisar en cervel.cl su local y su mesa va a ser la misma. Ya. Por lo tanto, no va a tener problema en eso, pero igual es siempre saludable revisar ahí si es que el local y la mesa se mantuvo, pero lo más probable es que sí, lo seguro es que sí. Tercero, al momento de votar, una raya, un voto. Si usted marca más de una opción, el voto va a quedar nulo. Si es que coloca una leyenda en el voto, cualquiera sea esta, el voto va a ser contabilizado como blanco. Cuarto, ni el voto nulo ni el voto blanco se suman a la mayoría. Ya, es importante, Eso no es así. El voto nulo y el voto blanco se descuenta del conteo para efectos de calcular el porcentaje de ganadores y perdedores. Por ejemplo, Maribel, se emitieron 120 votos en una determinada mesa, da lo mismo, 120 votos. 20 fueron nulos y blancos, ¿sí? Los descuento, ¿vale? Los descuento y sobre la base de los 100 votos válidamente emitidos por alguno de los dos candidatos, calculo el porcentaje que obtuvo cada uno de ellos. Los votos nulos y blancos son participación igual. O sea, la gente va a votar y participa. El punto es que no inciden o no impactan en el porcentaje de votos que obtenga cada uno de los candidatos. Ya, eso muy importante también porque siempre existe ese mito de si voto nulo se va a ir al candidato que ganó. Sí, es verdad. No, que siempre hay que recordarlo para que no exista confusión en ese sentido. También algo muy importante, si yo tengo que trabajar ese día, ¿qué tiene que hacer el empleador? ¿Me tiene que dar permiso? Sí, le tiene que dar permiso. Son 3 horas las que la persona debe realizar debe ejercer su derecho a sufragio, porque de lo contrario, Maribel, se expone a multas que van entre 0,5 y 1,5 UTM. Ya. Esas son las multas. O sea, me tiene que asegurar el empleador de que yo tengo ese rango de horario para poder emitir mi sufragio, que es de carácter obligatorio. Obligatorio. Eso también es muy importante. El voto para los ciudadanos es obligatorio. Para las personas extranjeras que tienen más de 5 años de residencia y que están en el padrón electoral, el voto es obligatorio pero sin multa, que es voto voluntario, ¿sí? Por lo tanto, si usted es extranjero y está inscrito en el padrón, está habilitado para votar, puede o no puede votar. Y si no vota, no va a recibir sanción alguna. Pero para los ciudadanos, y por ciudadanos me refiero a chilenos y extranjeros nacionalizados, el voto es obligatorio y con sanciones efectivas, que vuelvo a repetir, van entre 0,5 y 1,5 UTM. Por lo tanto, es mucho mejor ir a votar para que se ahorre esa multa, Sí. pero hay eximentes, ¿eh? O sea, por ejemplo, si usted está fuera del país y fuese citado por el juzgado de policía, fuera del país al momento de la elección, y fuese citado por el juez de policía local, basta con entregar el comprobante del pasaje. Aunque, según he sabido, Maribel, fíjate que parece que hay una conexión entre los juzgados y la PDI extranjería para ver las personas que estuvieron fuera. Entonces, en una de esas no los citan. En una de esas no los citan, pero pongámonos el peor de los escenarios. Una persona que está enferma, después tienen que entregar esas excusas al juez de policía local porque lo van a citar, y las personas que se encuentran a más de 200 kilómetros de distancia son los únicos que deben hacer el trámite presencial en una comisaría, aunque pueden avanzar
en el documento que va a estar disponible en comisariavirtual.cl con el fin de llegar a la comisaría presencial con una especie de código de barras. Claro, llega al tiro con el papel para hacer el trámite. Y ahí es mucho más Ahora, rápido. recordemos lo que pasó en la elección pasada, de que finalmente ese sitio, la comisaría virtual, se cayó. Se cayó, sí tienes razón. Sí, no funcionó. Ah, es buen punto ese, Maribel. Qué bueno que lo haces. Porque si usted está a más de 200 kilómetros de distancia y supongamos que la página se cayó, se tiene que hacer presente igual presencialmente en la comisaría, ¿sí? Aunque esté caída la página. Aunque esté caída la página. La página es para avanzar en el proceso, en el trámite mismo. Pero no es condición necesaria ni suficiente para entregar la excusa. La excusa siempre se entrega de manera presencial en la comisaría. Esa es la única causal. Si usted está enfermo, si usted es cuidador o si ese día tuvo algún impedimento grave, no tiene que ir a la comisaría a presentar la excusa. Esa excusa usted se la va a presentar al juez de policía local cuando lo cite. ¿Sí? Esas cuestiones tienen que estar muy claras. Y ahora también muy importante, las mesas se abren a las 8 de la mañana, Sí. se cierra a las 18 horas y si uno está en la fila, te tienen que dejar el espacio para ir a votar, aunque sea ya más de las 6 de la tarde. Exactamente, sí. Las mesas funcionan de 8 a 18 horas de manera ininterrumpida. Y, por ejemplo, si es que una mesa llegó la gente casi al cerrar, supongamos que llegaron 10 para las 6, ya hay una tremenda cola hacia atrás, usted tiene todo el derecho a votar porque está haciendo la cola en esa mesa con el ánimo y el propósito de votar y la mesa no puede cerrar hasta que no haya ningún elector en esa disposición. En de esa hacerlo. disposición. Sí. Ya, eso es súper importante también porque ahí lo va a poder votar aunque sea, pero si está en la fila. Sí, Si está en la exactamente. fila. Y después se cierra obviamente el establecimiento donde se está emitiendo los sufragios. Otra cosa importante que tiene que ver, ya lo habíamos dicho, las multas es lo expedito que puede hacer esta elección. Te lo digo por qué. Porque lo que vimos en primera vuelta era muchas filas también, claro, pero claro. que tiene que ver con las 2 papeletas. Sí. Acá esto se espera que sea rápido. Rápido, claro. El año 2021 hicimos elecciones en 2 días. ¿Te acuerdas que teníamos que elegir alcaldes, gobernadores, concejales, consejeros Tremendo. regionales? O sea, Y eso fue en contexto pandemia. claro, entonces, bueno, ahora vamos a hacer una elección en un solo día, igual que la anterior. El proceso debiese ser más rápido porque es una papeleta la que le van a entregar a usted. En la elección anterior, en la primera vuelta, algunas regiones tenían 3 papeletas, presidente, senador, diputado. En esta oportunidad vamos a tener solamente una papeleta con los 2 candidatos de la segunda vuelta. Por lo tanto, esto va a favorecer 2 cuestiones. Primero, la agilidad del proceso. La gente va a votar y va a salir rápidamente de los locales. Segundo, vamos a evitar los atochamientos. Y tercero, el proceso de conteo va a ser mucho más fácil y rápido. Por lo tanto, no les extrañe que cerca de las 7 de la tarde, en el primer cómputo que entregue el CERVEL o el segundo cómputo, dependiendo de cómo avance el proceso, ya tengamos una porción significativa de votos contados que nos permita realizar un pronóstico serio respecto al resultado final de la elección. Ya, y también no se puede perder, por supuesto, ese día nuestro canal Mega, porque vamos a estar transmitiendo toda la jornada y algo muy importante. Va a estar, por supuesto, el profesor Mauricio Morales, pero con estas mesas predictoras Así es. funcionaron también para la primera vuelta. Desde un comienzo se podía ver la tendencia en estas mesas estratégicas que son finalmente y permiten inducir con anterioridad cuál va a ser el resultado. Claro, nosotros tenemos un sistema que, como tú bien dices, Maribel, es un sistema de mesas predictoras que son simplemente mesas que han sido capaces de predecir el resultado de alguna elección en el pasado. Entonces nosotros escogemos esas mesas en todo el país y lo que intentamos hacer, una vez conocido el resultado de esas mesas, es realizar una primera proyección. Ya. Claro, no entran, y esto es muy importante que la gente lo entienda, no entran las 100 mesas de una vez. Entran primero las de la región metropolitana y después se van sumando a las otras mesas y por eso los resultados se van moviendo, ¿sí? Pero la idea es, a partir de esas mesas predictoras, poder realizar un pronóstico de manera muy temprana.
con el fin de que la gente vea por lo menos cómo están las tendencias y luego eso seguramente va a ser ratificado por los siguientes reportes que vaya entregando nuestro servicio electoral. Sí, así que imperdible, por supuesto, ese día, el día domingo, todo lo que será este gran acontecimiento, una nueva elección. ¿Cuántas elecciones hemos tenido, Mauricio? Uy, mira, está en la 9ª elección presidencial. Hemos tenido plebiscitos constitucionales. El plebiscito 2020 de entrada, los plebiscitos 2022 y 2023, ambos representantes del fracaso de una nueva constitución. Hemos tenido elección de alcaldes, de concejales, de gobernadores, de consejeros regionales, de presidente de la República, de diputado, de senador, de convencionales para escribir la primera constitución, de consejeros constitucionales para escribir la segunda constitución. O sea, en este periodo de 6 años hemos escogido todo lo imaginable en términos electorales. Autoridades, sumando elecciones clásicas de autoridades, más plebiscitos. O sea, de hecho, la próxima semana, si estamos acá nuevamente, Maribel, te voy a traer el conteo de todas las jornadas electorales que hemos tenido acá en el canal del año 2020, el número de papeletas que hemos tenido que analizar, porque hay que incluir las primarias también. Hemos tenido primarias de alcaldes, primarias de gobernadores, primarias presidenciales, y el número de candidatos que han pasado por nuestros ojos en todo este periodo. Te vas a sorprender porque son cifras que nunca antes habíamos tenido en la historia de Chile. Sí, pero eso en algún momento también se hablaba de esta fatiga electoral. Sí, la gente se aburre. ¿Existe o no existe? Sí, claro. O sea, si el voto no fuese obligatorio, créeme que la participación habría tenido un declive muy significativo. Pensemos en lo siguiente, la única elección desde el año 2012 en que se instituyó el voto voluntario hasta el año 2021, en que terminó el voto voluntario porque en 2022 volvimos al voto obligatorio, solamente en una elección, en 2 elecciones, se sobrepasó el 50%, que fue el plebiscito 2020, que fue casi un 51%, y la segunda vuelta de 2021, Boric-Kast, que alcanzó en torno a los 55 puntos. En el resto hemos tenido participaciones extremadamente bajas. Por ejemplo, el año 2016, si mal no recuerdo, la participación fue cercana al 35%. O sea, si no hubiésemos tenido ahora el voto obligatorio, ya la gente estaría harta de votar. Y mira, por ejemplo, el año 2000, en la segunda vuelta de 2013, que fue en enero de 2014, parece que te lo comenté, como era una elección con bajos niveles de incertidumbre, Bachelet-Matei, la participación retrocedió en 1 millón de votos. La gente se fue de vacaciones. Claro, y daba por dado de que iba a ganar Michelle Bachelet. Exacto. Por la encuesta que había, los sufragios. Entonces, claro, la gente dijo voto voluntario, es una elección ya definida, enero, vacaciones, no voy a votar. 1 millón menos hubo de participación. No, ahí se nota mucho. Ahora volviendo al día de hoy. Ya, hablamos de, finalmente, los puntos clave de cada candidato. Sí. Pero este debate, ¿mueve la aguja o no? Entendiendo que quedan 5 días para que sepamos quién va a ser o no el presidente o presidenta. Podría hacerlo en la medida en que se produzca un evento traumático. Una denuncia, alguna información con la que llegue alguno de los candidatos al debate, pero en las segundas vueltas, fíjate, los debates son menos incidentes en el resultado electoral en comparación con las primeras vueltas. No sé si te lo comenté, Maribel, pero si el debate de Archie, el que tuvimos la semana pasada, hubiese sido de ese mismo tono en la primera vuelta, eso sí podría haber generado un efecto importante por el desempeño de José Antonio Kast. Ahora, el votante de derecha no tiene opción. Es Kast o nada. Sí. Pero en la primera vuelta era Kast, era Kaiser, era Matei, era incluso Parisi. Por lo tanto, como en las primeras vueltas hay un mayor volumen de oferta y hay candidatos que son próximos ideológicamente, hay un debate, puede hacer que la gente cambie de candidato. ¿Te acuerdas tú el año 2021 en la primera vuelta? Sichel tuvo un mal debate y los votantes de derecha comenzaron a migrar hacia Kast. En las segundas vueltas es distinto, porque en las segundas vueltas, sobre todo segundas vueltas polarizadas como esta y como la de 2021,
Un votante de derecha, el año 2021, ¿iba a votar por Boric? No. No. Estaba condenado a votar por Kast. Sí. Y acá también. Ya era el candidato. Sí, y acá pasa exactamente lo mismo. Ya, Entonces, el debate no debiese, salvo lo que te acabo de señalar, mover significativamente la intención de voto, sin perjuicio de que pueda hacerlo, pero de manera muy marginal, porque el volumen de indeciso es muy bajito. Lo que sucedió en el debate entre José Antonio Kast y Gabriel Boric, después, claro, cuando los dos pasan a segunda vuelta, donde en un momento José Antonio Kast muestra un examen de Boric. Claro. Eso era como una cartita bajo la manga que tenía. Y la jugó mal. Pero se la jugó mal. Sí, la jugó mal, claro. Ahora, en esa elección, si es que tú sumabas, por ejemplo, a Boric, a Proboste, a Meo y a otros candidatos, claro, la centroizquierda era mayoría. O sea, a mí no me sorprendió el triunfo de Boric. Lo que sí me sorprendió en el triunfo de Boric fue la tremenda ventaja que le sacó en las comunas urbano-populares de la región metropolitana. La Pintana, Conchalí, Los Espejos, Pedro Aguirre Cerda, ahí Boric le llegó a sacar 60-40 a José Antonio Kast. Si eso fue producto del debate o no, es difícil saberlo. Ya. Pero lo concreto es que el triunfo macizo de Boric, 56-44 prácticamente, estuvo en gran parte mediado por lo que pasó acá en la región metropolitana. Incluso en el norte del país, si mal no recuerdo, Kast le gana en Tarapacá, en Arica, Parinacota, gana Boric. Claro, ¿te acuerdas que así que fue a hacer campaña? En Antofagasta ganó Boric. La votación de París pasó mayoritariamente a Boric. En Atacama ganó Boric. En Coquimbo ganó Boric. En Valparaíso ganó Boric. En la región metropolitana ganó Boric. Y hacia el sur la cosa estuvo más peleada. Sobre todo Araucanía, me imagino. Sí, claro. Ahí estuvo un poquito más peleado. Ya, y estábamos hablando del debate, tú decías de mover la aguja o no. Y te lo preguntaba también entendiendo el alcance que tiene. El debate de Archie, se hablaba ahí finalmente de las cifras, llegó a 4,5 millones de personas. Claro que sí. Es masivo finalmente el alcance que puede tener este debate de ideas, ¿no? Confrontacional también, lo que sea, pero llega mucha gente y se espera que este debate, Danatel, lo vean alrededor de 5 millones de personas. Sí, a ver, esto es prácticamente una cadena nacional, ¿cierto? Porque están todos los canales conectados y radios también, me imagino, para el debate. Entonces, a diferencia del debate Archie, que como tú bien señalabas, tuvo 4,5, 4,7 millones de personas viendo o escuchando, en este caso a lo mejor va a ser más que eso, o sea, vamos a superar esa cifra. Eso significa, claro, que la gente está pendiente de quién va a ser el próximo presidente de la República. Por eso va a ser tan importante hoy que los candidatos sean capaces de desplegar sus ideas y no se estén peleando necesariamente por cuestiones personales. A mí me gustaría ver un conflicto. Me gusta ver la tensión, pero el conflicto y la tensión bien entendido, en el sentido de que un candidato le puede explicar a otro por qué su propuesta es deficiente y por qué la propuesta propia es mejor. Y ahí los periodistas también van a tener un rol muy importante al momento de salir a presionar a los candidatos. Si un candidato no quiere responder, el periodista tiene todo el derecho de salir a presionar a ese candidato para que dé una respuesta contundente respecto a lo que se está preguntando. De lo contrario, va a ser un debate que a la gente le va a terminar por aburrir. No, por aburrir como esos otros debates que vimos antes del de Archie, creo yo, donde había el llamado guante blanco. Finalmente uno espera no que se peleen por pelear, exacto, digamos, sino que se puedan confrontar ideas, que se vuelva más dinámico, que no sea finalmente una pregunta, un monólogo, que no haya tampoco otra interacción con el resto de los candidatos. La verdad es que eso a la gente ya no le gusta. No le gusta, claro. Claro, a ver, la democracia, Maribel, sufre cuando la gente cree que una elección es irrelevante y los candidatos, y ninguno de los candidatos le agrada, o cuando la gente cree, y la élite cree, que en una elección se juega la vida. Son los dos escenarios en que la democracia se pone en riesgo.
Cuando la gente dice, no me interesa nada, no voy a ir a votar, son los mismos de siempre, no quiero hacerlo, estoy desafecto, no me identifico por ningún partido, no me interesa la política, no me identifico en ningún peldaño de la escala ideológica izquierda-derecha. La democracia sufre con la desafección, es un veneno para la democracia, y la democracia también sufre cuando ciudadanos y élite creen que se están jugando la vida. Cuando una élite y la ciudadanía cree que se juega la vida, el perdedor va a ir por revancha. Y muchas veces esa revancha no se da por los canales democráticos. Se da por otro tipo de instancia y lo supimos muy bien en América Latina desde fines de los 50 hasta mediados de los 70. No, eso es muy peligroso. Cuando la democracia está en juego, finalmente uno puede ver lo que ha pasado en otros países también de la región, entonces bastante complejo, bastante complicado. ¿Cuánto va a incidir, Mauricio, el PDG, la votación de París? ¿Por qué te lo pregunto? Porque claro, ellos llamaron a votar nulo. Vamos a ver lo que tú señalabas delante, si es que tiene incidencia o no. Pero me da la impresión que los candidatos, ambos, hoy le van a hablar a ese electorado. Sí, le van a hablar a ese electorado. Estoy haciendo un paper sobre eso y ¿Ya? estoy muy concentrado. Y justamente antes de entrar acá al estudio estaba observando literatura contemporánea sobre este asunto. París, ¿y dónde le fue mejor? Claro, en el norte ya lo sabemos. Pero, ¿sabes dónde le fue mejor? ¿Dónde? En términos productos de la restitución del voto obligatorio, en aquellas comunas en las que ingresó una mayor porción de votantes nuevos. O sea, teníamos comunas donde venía votando más o menos los mismos e hice el cálculo de la entrada de nuevos votantes y eso correlaciona muy bien con la votación de París. Son votantes de menores ingresos y son votantes desafectos. O sea, no les interesa mucho la política y fueron a votar casi como protesta frente a la élite tradicional. De hecho, Parisi puede ser clasificado como un candidato anti-élite desde esa perspectiva. Luego, la pregunta es, bueno, ¿cuánto va a incidir el llamado del PDG a votar inválido sobre la tasa de votación inválida? Históricamente hemos tenido tasas de votación inválida para elecciones presidenciales cercanas al 3%. En la última fue 3,8%. No fue tan distinto a lo que veníamos observando como porcentaje. En volumen sí, porque fueron más de 500.000. Y en esta oportunidad, si llegamos a sobrepasar el 1.000.000 de votos nulos o blancos, eso para Parisi va a ser interpretado por él y por su partido como un triunfo porque será leído como un voto de protesta frente a la oferta electoral que tendremos el próximo domingo en segunda vuelta. Y es un liderazgo que podemos ver. Él ha señalado de que no se va a ir del país también. Sí, veamos si realmente si cumple. Sí, y si es que ordena también a su bancada. Eso sí que es una tarea mayor. Eso va a ser tarea. Muchas gracias, profesor Listo, Mauricio pues, Morales, que va a estar pues. hoy día también, por supuesto, analizando el debate. Así es, sí. Ya, sí, perfecto. ahí lo estamos viendo. Y desplegados también nuestros equipos para llevarles a sus pantallas lo que va a ser este último cara a cara entre los candidatos presidenciales. Gracias, Mauricio. Nos vemos porque estén muy bien.